Nombre del título: Niños en el crimen. Autor: Julio Scherer García. Género: periodístico. Hola amigos, el día de hoy les traigo a todos ustedes un nuevo concepto de video. Vamos a estar presentando las reseñas de algunos libros. Esta vez, como pueden ver, me toca trabajar sola, pero con mucho gusto para todos ustedes. Y como ya les dije, el libro que les traigo el día de hoy seguro les va a llamar mucho la atención. Para hablar un poco sobre este libro, me gustaría dar una semblanza sobre el autor. Julio Scherer García fue periodista enfocado a temas políticos, fundador de la revista Proceso. Estudió Derecho en la UNAM. Estuvo a cargo del periódico Excelsior por alrededor de 27 años. En el año de 1986 ganó el premio Manuel Buendía al mérito periodístico. En el año de 1988 ganó el Premio Nacional de Periodismo. Entre sus trabajos más polémicos está la entrevista que le hizo a un famoso narcotraficante mexicano apodado El Mayo Zambada. Asimismo, escribió un libro narrando lo que vivió la mujer relacionada al narcotráfico, cuyo apodo es la Reina del Pacífico. Y otro de sus trabajos fue sin duda el que hizo sobre el Mochaorejas, aquel secuestrador de hace algunas décadas. En total tiene 22 libros publicados y murió en el año de 2015, a los 88 años. Sobre este libro me gustaría rescatar varias cosas. En primer lugar, el trabajo periodístico. Este libro, como su nombre lo indica, Niños en el crimen, habla específicamente sobre algunos casos de delincuencia en jóvenes entre los 17 y los 10 años. Sí, los 10 años. El libro comienza básicamente hablando sobre lo que significa delinquir. Y Julio Scherer García retoma las palabras de muchos autores, entre ellos esta que me gustaría rescatar de José Saramago, que dice: si se olvida la palabra amor, llegará el día en que no se sabrá su significado. Y esta frase me gusta, retoma este tema de la delincuencia de los niños, muy relacionado con la falta de valores en la familia principalmente. Que la mayoría de los jóvenes que delinquen nacen en familias que son disfuncionales, donde hay abandono por parte del padre o la madre o ambos. En general, Julio Scherer García hace esta investigación visitando uno de los centros de rehabilitación para jóvenes que delinquen, que están en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, y se encuentra con un ambiente hostil, y pudo de esta manera entrevistar a varios jóvenes que quisieron compartirle su historia. A lo largo del libro son evidentes los meses de investigación y las horas y noches trabajadas para el texto. Es evidente que la investigación de documentos jurídicos que hizo Julio Scherer García fue amplia y muy profunda. Me gustaría rescatar esta frase: no sabría de qué manera transmitir el sentimiento que me despertaron. Sentí su depresión, pero no como un dolor. Es la suya una forma de quietud, una no vida, como si sus ojos ya hubieran mirado todo lo que habrían de mirar. Su hastío me pareció una forma de muerte. Esta frase me pareció muy importante porque definitivamente el hecho de que el autor de un libro que hace esta investigación vaya al lugar donde están recluidos estos jóvenes nos pueden transmitir a nosotros como lectores la manera en la que vivió esa experiencia. Él dice que llega y el ambiente hostil, con paredes gigantescas, con grandes patios, etc., lo hizo pensar que realmente los jóvenes que estaban ahí, a pesar de que respiraban, pues para él ya se mantenían sin vida. Algo que encontró Scherer García en común entre los jóvenes a los que entrevistó y de los cuales hizo la investigación es que varios de ellos sufrían una huella muy profunda de abandono. Otro tema importante que trata Julio Scherer García no se enfoca únicamente a las penitenciarías que castigan a los delitos de adolescentes, sino al sistema judicial en general en el país, y para esto me gustaría retomar esta frase. Dice: las cárceles mexicanas son propias de un país que castiga la pobreza y el robo por hambre y fomenta la inequidad para el que nada tiene. La justicia fomenta rencores y los rencores venganzas, y las venganzas no tienen límites. Para Julio Scherer García, un factor importante en común entre los adolescentes que delinquen sin duda es la pobreza.
Es un libro en cuyas páginas puedes sentir el sufrimiento y la violencia, que dan como resultado la narrativa de historias realmente conmovedoras. Es a través de esta novela que Julio Scherer García intenta dar respuesta a una de las mayores incógnitas planteadas: ¿qué oculta el alma de un niño asesino? Personalmente les comento que es un libro que comencé a leer 2 años después de haberlo comprado, y como siempre he dicho, por algo pasan las cosas y lo leí en el momento que lo tenía que haber leído. El mensaje que trae intrínseco va más allá de conocer la investigación, es tratar de entender la psicología y tratar de entender la vida de estos jóvenes. El impacto que sin duda este libro tuvo en mí fue amplio. A lo largo de sus páginas me di cuenta que uno de los factores principales para los menores que incurren en la delincuencia es sin duda la marginación social, también siendo partes de una familia disfuncional. Todos estos problemas sociales han sido parte de la vida de todos estos adolescentes cuyas historias son narradas en el libro. Para abrir con las historias, el autor ahonda sobre la historia de uno de los menores de edad más conocidos. Él es el asesino y sicario del cartel de los Beltrán Leiva. El Ponchis, que en realidad se llama Eduardo Jiménez Lugo, fue un personaje que a los 14 años de edad ya tenía cierto historial de haber asesinado a varias personas. En su historia narra que fue abandonado tanto por su padre como por su madre y vivía en los Estados Unidos con su abuela. Al ser abandonado, en realidad no tuvo otra orientación que la de sus amigos mayores. Personalmente, hubo una de las historias que me gustaría compartir con ustedes sobre una de las personajes de este libro, que fue entrevistada por el autor. La historia comienza con el título de Nadia, nombre de la persona a la que entrevistaron, y dice: los ojos oscuros de Nadia Arume Bautista Carrizal miran con la paz de un verde claro. Veo el óvalo de su cara perfecto y unos labios delgados en armonía con ese rostro. Nadia es bonita y se ve tan tranquila que pregunto a media sorprendida de saberla en la cárcel. ¿Y tú qué haces aquí? Secuestro. ¿Secuestro? Yo no fui. Entonces, ¿quién fue? Fueron mis amigos. Cuéntame. Nadia le responde: fue el 14 de diciembre de 2010. Ese día uno de mis amigos me dijo que iba a ir a cobrar un dinero a un señor. Fuimos, yo lo acompañé. Cuando llegamos a la casa del señor, a legua se notaba que conocía a mis amigos. Empezaron a platicar. Mi amigo le señaló unos papeles de dinero que debía el yerno del señor, que era un diputado. ¿Cómo se llama? Ahora ya es senador. Es Armando Ríos Peter, perredista. Él les debía dinero a mis amigos, pero ellos le cobraron al suegro. Mi denunciante Cel dice que cobrarle a su suegro es un delito. Se cobraron a lo chino, es decir, que pagaron justos por pecadores. ¿Cómo le cobraron al suegro? Le enseñaron los papeles. Yo me salí de la casa porque me dijeron que me saliera. El señor les dio el dinero, pero de todos modos se lo llevaron a otro lado. Yo no vi cuando se lo llevaron. Yo no sabía nada. ¿Secuestrado se lo llevaron a otro lado? Yo estaba en el auto de enfrente y no vi cuando se lo llevaron. ¿Cuánto tiempo lo tuvieron? Creo que un día. ¿Cuántos eran? ¿Eran amigos todos? 8 de los cuales yo solo conozco a 3. ¿Los 3 estaban en la casa? Sí, están detenidos. ¿Hasta dónde te consideras culpable? Sí, soy culpable de haber estado presente y de que cuando me di cuenta de que algo estaba raro, no dije nada. No dije nada porque eran mis amigos, los quería mucho y en ningún momento habíamos vivido cosas de ese tipo. De no estar aquí, ¿seguirías en el secuestro? Del secuestro yo no sabía nada, lo juro. Entonces, ¿estás aquí por tonta? Sí, por mensa, la verdad sí. Ahora, ¿cómo transcurre tu vida? Tiene altibajos, el encierro está cañón, hay que seguir normas, tienes una rutina, pero de repente la rutina cambia y lo que está permitido de repente ya no. ¿Usted escribió La Reina del Pacífico? Me limito a hacer una leve inclinación de cabeza y ella me dice: yo también escribo, a lo que yo le contesto: ¿de veras? Escribo mi historia. Nadia, sin moverse aún de su asiento, me propone un intercambio. Me entregará la historia de su vida si yo le regalo la saga de La Reina del Pacífico. Percibo en la interna un rayo de juventud. Esta fue sin duda la historia que más me llamó la atención, porque podemos ver que dentro de toda la criminalidad en la que pueden estar envueltos los jóvenes, sin duda algunos están ahí por ser inocentes de carácter, por no saber retirarse de las malas amistades a tiempo.
Para finalizar, el autor nos muestra realmente cuál conmovedor fue hacer esta investigación y cierra con una frase que me gustaría compartirles. Al despedirse de Asael Ruiz, que era el director del centro penitenciario que visitó, él le dice: «Usted me ha hecho un daño inmenso». A lo que le contesta: «¿Por qué?». Julio Scherer, para rematar, le dice: «Ha permitido que vea un dolor que nadie quiere ver, del que no se habla. Me exijo una explicación inútil. El país está en hambre cero, mientras la tragedia cunde entre los menores delincuentes. Ya son millones, doctor». Y a lo que a mí sin duda también me gustaría agregar: la situación que vive México no es para nada fácil. El haber leído este libro únicamente trajo a mi mente hechos lamentables que se han vivido últimamente. Es importante que no nos neguemos a leer este tipo de historias. Son las únicas que nos sensibilizan sobre las realidades del país, y sobre todo, acercarnos a estas historias nos hace ver que la pobreza es mucho más profunda cuando ocasiona que los menores tengan que delinquir para poder sobrevivir. Todos los derechos reservados. La Bombilla 2017. Visita www.labombilla.com.mx.